Hola, ¿cómo están? Nosotros felices de acompañarles en un nuevo programa Creciendo Juntos, una producción del subsistema Chile Crece Contigo, coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Soy Julio Videla y junto a Macarena Silva, profesional de Chile Crece Contigo, les acompañamos una vez más para conocer y aprender de los distintos temas sobre primera infancia, maternidad, paternidad y todo lo que a ustedes les puede interesar respecto de la niñez. Macarena, bienvenida, te echamos de menos, a pesar de que lo hizo muy bien nuestra amiga, te echamos de menos. Muchas Bienvenida. gracias. Sí, Jimena es Bienvenida. una súper buena representante Sí, sí. también, así como Claudia y Me todo habló el lindo equipo, de ¿no? ti también. Bueno, hoy estamos aquí para conversar sobre un tema muy importante, ya que tal como los adultos, los niños y las niñas tienen razones detrás de sus actos, comportamientos o estados emocionales, y que muchas veces los adultos no consideramos cuando nos relacionamos con ellos. Es por eso que en el programa de hoy intentaremos explicar qué podría suceder a niños y niñas en determinadas situaciones y qué es lo recomendable que hagan los adultos para respetarlos, considerarlos y validarlos. Lo dijiste tú, Macarena, vamos a tener una conversación súper interesante, vamos a aclarar muchas dudas y por eso en nuestro estudio nos acompaña una invitada muy especial e interesante. Pero antes de partir con la conversación, queremos invitarles a escuchar un mensaje de Chile Crece Contigo sobre todo lo que pueden encontrar en su sitio web www.crececontigo.gov.cl. Para información sobre desarrollo infantil, crianza respetuosa, prestaciones de Chile Crece Contigo, columnas de expertos en diversos temas, actividades y juegos para compartir con niños y niñas menores de 4 años, puedes visitar el sitio web www.crececontigo.cl, donde encontrarás información actualizada y entretenidas actividades para realizar en familia. La verdad es que cuando un niño o una niña siente o actúa de cierta forma, llora, por ejemplo. No es porque sea mañoso o mañosa, caprichoso o manipulador. Todos los niños y niñas tienen razones para comportarse de una determinada manera, razones que muchas veces los adultos pasamos por alto y no consideramos los sentimientos y también los pensamientos, situaciones que rodean al niño o la niña y que lo lleva a actuar así a ellos. Es por eso que hoy vamos a hablar sobre el entender que las niñas y también los niños tienen razones para su conducta. Y para ello, como lo dijimos hace unos minutos, vamos a saludar y a conversar con Javiera Cruz, psicóloga del equipo de Fonoinfancia, programa de Fundación Integra y que forma parte del subsistema Chile Crece Contigo. Javiera, bienvenida a nuestro programa. Hola Julio, hola Maca, muchas gracias por la invitación, acá muy feliz de estar acá en el programa compartiendo con ustedes. Yo tengo la idea de que a ti te gusta lo que haces. Sí, me gusta trabajar con los niños, trabajar con los papás. A propósito de eso, Javier, ¿crees tú que los adultos están conscientes que las conductas de niños y niñas tienen una razón, que no actúan de determinadas formas porque sí nada más? No es algo que esté muy en la conciencia de los adultos. Sí, en determinados momentos sí. Cuando es más evidente, cuando hay ciertas atribuciones que es más fácil. Entender que un niño está llorando porque se pegó, por ejemplo, o porque hay ciertas situaciones que son fáciles de identificar para el adulto, sí, ahí hay cierta conciencia de que los niños no lloran porque sí, o no actúan porque sí. Pero en muchas otras, cuando es más difícil, cuando no entendemos qué les pasa, es mucho más fácil y mucho más accesible decir sí, es maña, es porque sí. Oye, y en este sentido los adultos tenemos prejuicio al momento de entender el porqué de la conducta o actitudes de los niños, de las niñas, o uno espera que se porten bien de acuerdo a lo que uno piensa. Los adultos entendemos por portarse bien, ¿no es cierto? Tenemos una manera de decirlo y de efectuarlo. Sí, yo creo que son las dos cosas un poco. Por un lado, el tema de los prejuicios, sí, todavía está muy instalado en nuestra cultura el tema de que los niños no entienden bien o no tienen los mismos problemas o actúan sin una razón. Eso es como bien instalado, como si fueran personas extrañas, distintos a nosotros, ¿verdad? Y por otro lado está esto de que el portarse bien, ¿qué es? Es que se comporten como adultos, que estén tranquilitos, que entiendan, que nos entiendan y entiendan nuestras razones también.
Javiera, y en ese sentido, ¿qué acciones concretas pueden realizar los padres, madres y cuidadores en la casa para poder entender las razones que tienen los niños y niñas atrás de sus acciones, comportamientos? Mira, en general lo recomendable es en lo cotidiano, que uno como adulto se pueda detener, pueda mirar a ese niño qué es lo que hay detrás de esa conducta, porque muchas veces que nosotros no veamos o no entendamos no quiere decir que no esté detrás, pero es hacerse la pregunta en realidad, tener en mente de que si ese niño está llorando, ¿qué habrá detrás? ¿Qué le pasará? ¿Será que algo le molestó? ¿Será que algo dije yo? ¿Será que algo me quiere decir y no encuentra otras palabras, otra manera de comunicarlo? Sería bueno ponerse en el lugar de ellos, estamos hablando de los adultos, para entender un poco lo que tú dices, por qué hacen las cosas o saber lo que están sintiendo. ¿Por ahí va? Claro que sí, se trata justamente de eso y muchas veces no nos ponemos en el lugar de los niños y tampoco los tratamos como si fueran otro igual o que también sintieran o pensaran y hacemos cosas que no haríamos con otro adulto tampoco. O sea, por ejemplo, todos los adultos, todos nosotros, porque somos seres humanos, nos molestamos si es que no resultan las cosas como uno espera que resulten. Pero cuando se trata de un niño, si el niño se enoja, es maña. No tiene derecho a molestarse. El tema es que nosotros como adultos podemos expresar nuestro enojo de otra manera, no haciendo una pataleta o tirándonos al suelo o pegándonos en la cabeza, sino que a lo mejor podemos expresar nuestra molestia hablando. Igual reaccionamos, algunos que también que sí, pero los niños tienen mucho menos herramientas para eso. Entonces el decir yo estoy enojado porque no me gustó es tirarme al piso y demostrar eso. Caricaturizando un poco la escena, ¿no? Muchas veces pasa que si uno tiene frío, si la mamá tiene frío, lo que hace entonces es ir y abrigar al niño, ¿no? En el fondo, digo esto porque puede pasar que los adultos crean que lo que ellos están sintiendo o el por qué hacen las cosas es la misma razón por las que las hacen los niños, ¿no? Oye, Maca, mira, 30 segundos. Sí. Eso que dices tú me pasó y nos pasó a nosotros, que llevamos a nuestro hijo alguna vez al médico y de ahí volvíamos a la casa. Y lo llevamos y él dijo, ¿y de aquí se van a la nieve ustedes? Le dijimos, no, ¿y por qué lo tienen tan abrigado? Si ustedes no están abrigados como lo traen a él. O sea, tiene razón la Maca en la pregunta. ¿Ah? Claro, es que lo que pasa es que como adultos, y yo creo como todos los seres humanos, también atribuimos a partir de lo que a nosotros nos pasa. Nosotros nos relacionamos con el mundo a partir de nuestro punto de referencia, de cómo nosotros lo vemos y sentimos. El tema es que uno, por lo general, también hace chequeo con el otro. Por ejemplo, una mamá que la guaguita llora, vemos si es que lo que tiene es hambre y le damos comida, ¿cierto? A ver si se calma. Chequeamos, vemos si eso es. Si yo siento que mi guaguita tiene frío, mi hijo tiene frío, claro, una salida es atribuir inmediatamente, pero también este chequeo, el comprobar, ¿tiene frío? El tocar, el tener este feedback del niño también, del considerarlo, es ahí lo que falta un poquito. Ahora, claro, porque quizás sí, estoy pensando en que también depende de la etapa del desarrollo del niño. No es lo mismo una guagua, ¿no? Donde evidentemente uno podría considerar que si está llorando podría ser por frío y uno va probando distintas alternativas a un niño que ya puede expresarse, ¿no? O que tiene otras herramientas para expresarse, no solo el llanto. Porque en rigor, claro, uno podría pensar, ya, está llorando, ¿qué es lo que ha sucedido que podría motivarlo a llorar? Y entonces intentar comprender, ¿no? Pero también cuando el niño ya puede comunicarse, quizás ahí lo más correcto sería preguntarle directamente al niño, ¿no? Claro, preguntar y hacer este chequeo me refería cuando son guaguitas de otra manera. Lenguaje es distinto, si la guagua no se calma, es desde ahí. Claro, cuando son más grandes es otro tipo de lenguaje. Y ahí llega un momento en que sí hay una expresión de vuelta y que sí se puede considerar esa expresión. Preguntarle, tocarlo también. Sí, ahora, esto que te vamos a preguntar, lo hemos conversado con Macarena en otros programas. Muchas veces el papá, la mamá, los cuidadores tratan de imponerle actitudes a los hijos, las hijas. ¿Cómo puede esto influir en el desarrollo de los niños y también de las niñas? Es que ahí es
es preguntarse los sentidos de por qué le imponemos cosas. En el fondo es bien distinto imponer a poner límites para proteger, teniendo en mente que esa es nuestra meta. No es la meta poner el límite para imponernos y que el niño haga lo que yo quiera porque sí, porque tampoco tiene mucho sentido tampoco. Y sí tiene consecuencias, y esta es nuestra manera de pensar, de que los niños acojan todo lo que nosotros le decimos siempre sin explicación. También es pensar en niños que, si eso queremos a nuestros hijos, niños que sean más grandes, que no cuestionen, que no tengan ideas propias. No es eso lo que queremos. No es eso lo que queremos, o la mayoría de la gente. Entonces, claro, tienen consecuencias para su desarrollo. Además, niños que se adecúan mucho a los contextos, que se adecúan mucho a lo que se espera de los otros. Entonces no se desarrolla un yo, una personalidad, una identidad genuina al final, porque siempre voy a estar tratando de adecuarme a lo que el otro espera de mí. En ese sentido son poco críticos, ¿no? Poco o sea, críticos. son poco pensantes, simplemente esa es la ejecutan palabra. por temor a perder ese amor, ¿no? Ese cariño de los otros. Y pensaba en que muchas veces los padres y las madres hacemos cosas que creemos que no son porque sí, ¿sí? Pero que en el fondo sí son porque sí. Y ahí hay una delicada línea, ¿no? En donde uno debe también reflexionar en por qué estoy pidiéndole eso a mi hijo o por qué yo espero eso de mi hijo, ¿sí? O sea, por ejemplo, que estén calladitos, quietecitos, ¿no? Quédate quieto. Claro, que son no más te bien- muevas mucho. Ajá, son más bien necesidades que responden a patrones culturales, a estereotipos, y que en ese sentido finalmente son porque sí, porque en realidad no respetan ni los ritmos de desarrollo del niño o la niña, o obedecen más bien a cánones que uno quisiera cumplir, pero que en realidad si uno como que descompone, encuentras que en realidad no tienen ningún sentido. Por ahí va, ¿no, Javiera? Claro, y también yo pensaba en lo que decía la Maca, él también, que muchas veces no les explicamos a los niños el por qué le decimos las cosas. Ujú. Para nosotros los adultos también son porque sí, en ese sentido también. Yo te Pero digo ese de esto por qué yo lo digo también se porque usa, yo lo po. digo, claro. ¿Ah? Y en realidad, si a mí como adulto llega otro adulto y me dice eso mismo, sin ninguna explicación, yo tampoco lo voy a entender. Y tampoco voy a esperar que... O yo actuar de la manera que se espera, porque tampoco sé qué se está buscando con lo que se me está pidiendo. Macarena, ¿con qué prestaciones y programas Chile Crece Contigo se puede apoyar también a la familia en el tema que estamos hablando hoy? Julio, desde el Chile Crece Contigo, el subsistema de protección integral a la infancia coordinado por el Sistema de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social y que trabaja en conjunto con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, JUNG, Integra y otros actores, hemos ido avanzando en el apoyo a las familias en temas de desarrollo emocional como este, y que pueden ver en nuestro sitio web en www.crececontigo.gov.cl, que es una excelente herramienta donde ahí pueden encontrar columnas donde profundizamos sobre este tema. También pueden usar el espacio de contacto que está en el sitio web de Chile Crece Contigo, donde pueden contactar a un especialista si es que tienen alguna consulta en particular en relación a algún niño o una niña. Y también pueden llamar a Fonoinfancia al 800-200-818, voy a repetir el número, 800-200-818, que funciona de lunes a viernes de 9 a 18 horas, donde un excelente equipo de psicólogos, donde... ¿Está Javiera ahí donde también? está Javiera, ¿no? Voy a llamar de todas maneras. Puede apoyarles en este tema y otros temas, y que además están utilizando hoy la vía chat, ¿no? El chat, sí. ¿Dónde pueden acceder al chat, Javier? A través de la página web, que es www.foninfancia.cl. Ujú. Y además hoy estamos elaborando un muy bonito material de apoyo audiovisual, que son unas cápsulas para apoyar también a la familia, a las mamás, a los cuidadores, a los educadores en este tema. Oye, así como el programa se llama Creciendo Juntos, ¿cómo han crecido también? Sí, ¿Ustedes? así es. De cómo partieron. a Vamos cómo van. creciendo juntos. Oye, Sí. antes de continuar con esta conversación que es muy agradable, vamos a hacer un alto musical. Vamos a escuchar esta mañana de domingo Yo Opino, de Joe Pino, de 31 minutos. Qué bueno. Esta canción, en la ironía y humos de 31 minutos, nos enseña que los niños y las niñas no solo tienen sus propias razones,
como lo estamos conversando hoy, sino que también tienen su propia opinión, la cual debemos respetar y entender qué es lo que los adultos opinan, sino qué es desde la perspectiva de los niños y de las niñas. ¿De acuerdo, Javiera? Escuchemos Totalmente. Yo Opino de 31 minutos. Bueno, y después de esta canción, seguimos con Chile Crece Contigo y seguimos en esta grata conversación junto a Javiera Cruz, psicóloga de Fono Infancia, programa de Fundación Integra y que forma parte del subsistema Chile Crece Contigo. Javiera, muchas veces escuchamos la frase, es que le está manipulando. Los niños y niñas manipulan. Es que la palabra manipular es una palabra muy adulta nuevamente. Los niños, en ese sentido, no manipulan. ¿Por qué? Porque manipular tiene que ver con una comprensión del mundo, con planear una estrategia, con poder maquinar ciertas cosas para llegar a ciertos resultados. Yo lo asumía como sacar provecho de algo, manipular, ¿cierto? Eso es. Eso es, pero implica como ordenar una serie de factores antes que los niños no... Y los niños no están en eso, no lo manejan. Claro, lo que sí hacen los niños es que ellos reproducen conductas que nosotros le hemos enseñado. Conductas de actuar para obtener lo que necesitan para sentirse más calmados. Si ellos como niños aprenden que para sentirse más calmados es obteniendo lo que quieren y no con el abrazo a un adulto o la contención de un adulto, es lo que van a solicitar. Entonces se van a reproducir esas mismas dinámicas, pero es porque es lo que han aprendido de nosotros mismos como adultos que le hemos enseñado. A propósito de eso, ¿no? De que se tiende a decir que los niños manipulan o que un niño cuando llora es mañoso o una niña cuando llora es mañosa. ¿Por qué crees tú que los adultos tienden a inferir que hay ciertas razones negativas a la base de los comportamientos de los niños? Justamente porque en el fondo es como que si las conductas para nosotros fueran incomprensibles un poco. Y como a nosotros nos genera rabia, como adultos, genera cosas también estar con un niño que tiene una pataleta, que se opone a nosotros, nos produce cosas como adultos. Desde ahí es más fácil contactarse con que esto lo hace a propósito o lo hace para llevarme la contra o para oponerse solamente. Pero es una atribución de adulto, no es que el niño específicamente le esté pasando busque eso, claro. O busque eso. Muchas veces la manera de manifestar el malestar que él tiene y que no tiene otra intención más allá de eso. Y es una interpretación que nosotros hacemos. Por eso la invitación y lo que conversábamos antes es justamente poder tratar de mirar desde otra manera. No es de nuestra interpretación, sino como de qué será lo que le pasa a ese niño. Me quedó clarito que la manipulación es de adultos, ¿no? Es de no de los adultos. niños. Ahora, en tu opinión, cuando un adulto le pregunta a un niño o una niña pequeña, ay, pero ¿por qué lloras? ¿Crees tú que lo hace para entender la razón para el llanto o también para su propia calma, digamos? Yo creo que igual depende del contexto. Así con ese tono... Como lo dije yo. Claro, ahí pareciera más como desde la impotencia y desde la desesperación de uno como adulto, porque de nuevo a uno le pasan cosas y tampoco es que nosotros los adultos somos súper pacientes, también somos seres humanos como los niños. El tema es que deberíamos tener alguna que otra herramienta para poder manejar esa frustración de no poder comprender. Y muchas veces esta pregunta de, ay, ¿por qué lloras? Tiene que ver con eso, con que necesito que me expliques, que alguien me diga para yo sentirme más calmado y también para poder entender qué le pasa a mi hijo, a mi hija, a este niño, a esta niña y para poder ayudar. Es que tú acabas de mencionar algo que me parece súper importante. Tú mencionaste que la frustración es algo que en realidad nos pasa a todos, ¿no? Tanto adultos como niños, pero pensaba mientras lo decías que efectivamente la frustración es algo que no está valorado. Es como valorado negativamente. Entonces, cuando hay frustración en el otro, lo que uno intenta es que eso no pase. Y lo mismo pasa con el adulto, ¿no? En lugar de si esta frustración pudiese ser algo que nos permitiera como guiarnos, ¿no? Porque finalmente eso es, por algo sentimos frustración, entonces pues debería permitirnos resolver eso, aquello que la frustración nos lleva, ¿no? Y pensaba también en esto de las interpretaciones negativas, ¿no? Que también están ahí porque finalmente es la manera en que socialmente
tendemos a resolver. Es como, bueno, cuando uno le atribuye a alguien un comportamiento negativo, uno no ayuda mucho como a que el problema se solucione. Es como, ya, velas tú, porque en realidad detrás de esto hay toda una cosa negativa que te lleva a ti a hacer las cosas, versus suspender esa interpretación e intentar comprender qué es lo que sucede ahí. Claro, intentar comprender y ampliar un poquito la mirada sirve para abrir camino, ¿verdad? Porque eso también de atribuir y quedarse en lo negativo y también externalizar, ponerlo afuera, no poner como si yo pudiese hacer algo para cambiar esta situación. Y eso pasa también con los niños, que se les atribuye a ellos y como tú decías, Maca, en vez de uno como adulto, ¿qué puede hacer? En este caso, cómo poder recibir mejor esta misma frustración, este mismo enojo, esta misma confusión o sostener el no entender, que también es complejo porque a veces no vamos a entender. ¿Y cómo sostenemos eso? ¿Verdad? ¿Verdad? Tengo una razón. Ese es el tema de hoy, de nuestro programa. Está súper interesante, como lo dijimos al comienzo, pero es momento de una pausa. Recuerden que pueden hacer llegar sus dudas a nuestro correo creciendo@cooperativa.cl, visitar el minisitio del programa en www.cooperativa.cl. Además, con el hashtag Crece Contigo, nos pueden enviar todas las preguntas que quieran. Quédese en compañía de Creciendo Juntos porque hay mucho más para conversar. Ya volvemos con nuestra regia invitada esta mañana de domingo. Estamos de vuelta en Creciendo Juntos, un programa que presenta el subsistema Chile Crece Contigo, coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social. Hoy nos acompaña Javiera Cruz, psicóloga del equipo de Fono Infancia, programa de Fundación Integra, que también forma parte de Chile Crece Contigo. Javiera, a ver, en tu opinión, ¿vivimos en una sociedad muy adultocéntrica? Yo creo que menos que antes, un poquitito menos. Pero sí, es un mundo que está construido y hecho para los adultos. Tú y diste pensado varios ejemplos ahí antes, ¿ah? desde los adultos, sí. En el bloque anterior hablabas de, decimos cosas que se las decimos a un adulto y los niños son distintos, son diferentes. Pues, es como si fueran de verdad un mundo aparte y que no calzan en este mundo. Y cuando nosotros, los niños sí están en desventaja, y nosotros sí tenemos la ventaja de que fuimos niños, podemos entender el mundo de los niños, pero al revés es mucho más complicado. Entonces nos movemos en un mundo en que les exigimos cosas, les pedimos que queden tranquilitos, quietitos, el mismo sistema educacional, de cómo están planteados los colegios, tiene que ver con eso, con exigirle cosas que nosotros no haríamos. Las mismas sobreexigencias en la jornada escolar de los niños, por ejemplo, así como muy, muy en concreto. Si a nosotros como adultos nos tienen todo el día trabajando, sin descanso, con un taller, con otro, alegamos. Para los niños lo dejamos porque son niños, está permitido. Tienen que hacerlo y sin queja, ¿no? Sin queja, no pueden estar cansados, jugar. ¿Para qué jugar? Hay que hacer las tareas. Sí. Si a nosotros nos toman horas extra, después de la pega, si nos mandan a hacer horas extra de la casa. Hemos hablado de eso también a propósito de los espacios, ¿no? Y a propósito de los espacios, no solo los espacios públicos que no consideran a los niños, ¿tú crees que existen espacios, tanto en la sociedad como en las familias, para que los niños y las niñas puedan expresar su opinión y lo que sienten? Son pocos los espacios. Yo creo que ahora se está recién ampliando un poco la mirada para poder escuchar a los niños. Yo creo que en el país partió un poco con el tema de la convención, de poder mirar a los niños como sujetos de derechos que pueden ejercerlos, que pueden proclamarlos también. Y en ese sentido se han hecho esfuerzos en la educación primaria, en el mismo Chile Crece Contigo, de poder poner un énfasis en la primera infancia también. Y vamos de a poco. Yo no creo que estén tan instalados esos espacios, pero hay esfuerzo. En el mismo Integra se ve esfuerzos de poner el protagonismo infantil, de escuchar su voz. Vamos en el camino, pero falta mucho todavía por recorrer. Sí, porque a propósito de lo que acabas de decir, ¿no? De la opinión, de cuando decíamos qué es lo que puede hacer a alguien para poder comprender el comportamiento de un niño, tendemos igual a como
invisibilizar también su opinión, su respuesta. Si bien hemos puesto el centro o estamos más, la mirada está en los niños, no es desde los niños y en el sentido de que sean ellos quienes nos digan, ¿no? Nosotros estamos hablando ahora de la opinión de los niños y no hay niños opinando, No, pues. ¿sí? Ahí mostramos también esas pequeñas contradicciones que si bien son un avance porque estamos sensibilizando para que ellos puedan tener espacios, claro, lo que nos falta es generar el espacio, no hablar tanto del espacio, sino que Sí. hacerlo, ¿no? Acerca de- Me gustó. Sí. Sí, no, y con esto me acordé que es una frase que se ocupa mucho, A es ver. decir, son cosas de niño. Sí. No importa, y está bien Claro. que sean cosas de niño, pero es como que si no, como que fuera ¿A ti pequeñito. te molesta No. esa frase? Sí, yo creo que sí. ¿Te incomoda? Me incomoda porque es como que lo que hablamos recién, Son como que cosas si de no, niños. no fuera importante la opinión de los niños. Como son más pequeñitos, los problemas son más pequeñitos, las emociones son más pequeñitas, como que... Claro, porque en realidad no es que la frase, porque tiene que ver con el cómo lo dices, ¿no? Es la forma en que lo dices, ¿no? Son cosas de niños, es como son cosas que no tienen importancia, pero uno podría decir son cosas de niños y Y sí, démosle. y démosle importancia, ¿no? Y ¿qué importancia a propósito de eso le das tú a las instancias de diálogo que puedan tener los padres, las madres con sus hijos e hijas? Hablar de cosas de niños. Hablar de cosas, no, muchas. O sea, pero fundamental para el desarrollo de ese niño en particular y también como sociedad, el que podamos generar instancias en que nos podamos escuchar, en que podamos tolerarnos, en entender lo que al otro le pasa, no asumir cosas solamente, no llegar y actuar, no llegar a imponer cosas, sino que instala una mirada mucho más democrática también a nivel social y bueno, y con ese niño en particular ayuda en todo su desarrollo socioemocional también. Mira, me voy a colgar un poquitito de lo que te decía Macarena para decirte cómo, porque ya explicaste lo que significaba la importancia del diálogo, pero cómo se pueden crear instancias de diálogo con los niños y las niñas pequeñas que no saben hablar, por ejemplo. Con los más pequeñitos. Ah. Es que no hablan verbalmente, pero de que hablan con su cuerpo, con sus gestos, con sus llantos, cuando no les molesta algo. Y ese diálogo no necesariamente tiene que pasar por lo verbal, sobre todo cuando son guaguitas. Cuando hablamos hace un ratito recién, esto del tiene frío, cuando con las mamás están con su guagua, los papás están con su guagua, y es como, a ver qué te pasa, ¿será que, pucha, estás llorando? ¿Será que tienes hambre? ¿Será que tienes frío? Yo más o menos comparo, oye, yo comparo cuando uno no habla el idioma en algún lugar, o no lo habla tan bien y hace gestos, ¿no? Claro. Que quieres hacer algo, Exacto. o quieres ir a un lugar y Exacto. ocupa las manos, qué sé yo. Bueno, con los niños un poco pasa eso, con los más chicos. Sí, y ocupando ese mismo ejemplo, que es muy bueno, si hay dos personas que, o tú te topas con un extranjero, o tú estás en un país extranjero, que no te entienden, te empiezas a comunicar por señas, que sería la conducta de los niños, y el otro no te entiende, y si tú no ves un esfuerzo del otro por entenderte, uno como que ya se va. Claro. Versus cuando uno ve la intención, entonces prueba otras vías y, no sé, empezáis a dibujar, empezáis a hacer otras cosas, se abre camino. Y en el fondo, y eso permite la comunicación, permite que construyamos cosas. Mira que tienes razón, razón. Maca, ¿quieres agregar algo más? Sí, tú, un poco también en esta misma línea, ¿no? A propósito de generar instancias de diálogo, ¿qué actitudes y habilidades podrían entonces realizar los papás, las mamás, los cuidadores para comprender las razones que hay tras el comportamiento de niños y niñas? Es así como siendo bien concreto y práctico, así como... yo creo que es como una actitud en el fondo, como una manera de plantearse, más allá si uno realiza la misma acción, digamos. Exacto, sí, es una lógica. Es una lógica distinta. Y es esa lógica de entender, de parar, de lo que yo creo a lo mejor quizás no es. ¿Qué será lo que le pasa? Que existe esa pregunta, darnos el espacio para esa pregunta. El tema es que, claro, en lo cotidiano y cómo vivimos actualmente, no siempre está el espacio para esa pregunta. Entre que uno llega cansada, entre que sin tanta paciencia, no siempre está el espacio, pero por eso mismo estar súper consciente de eso y poder detenernos, mirar, a escuchar, a observar. Y en ese mismo sentido,
puede cambiar el cómo los niños y niñas reciben el mensaje dependiendo de cómo los adultos lo expresen? Es que es lo mismo con los adultos. ¿Sí? Claro que sí, para los adultos nos pasa el cómo, la típica frase, no es lo que dijiste, sino el cómo lo dijiste. Ujú. En el fondo para los niños también, o sea, si es un mensaje que está cargado de rabia, de miedo, se va a entender de una manera demasiado distinta a si es un mensaje que la intención es otra, de contener, de comprender, de ir un poquito más allá, y se incorpora mucho mejor los mensajes cuando yo siento que soy comprendida a cuando que no, cuando yo siento que me lo imponen. Incluso al criticar, ¿no? Incluso al Ah, criticar. pero a saber hacerlo, saber hacerlo. Bueno, lo dijimos, lo hemos dicho que esta conversación es súper interesante con Javiera Cruz, psicóloga del equipo de Fono Infancia del programa de Fundación Integra. Ahora, si ustedes tienen dudas, escríbanos a nuestro correo creciendo@cooperativa.cl. También pueden visitar el mini sitio de Creciendo Juntos en www.cooperativa.cl o el Facebook de Chile Crece Contigo. Además, contamos con el hashtag Crece Contigo, que nos pueden enviar ustedes todas sus preguntas. Vamos a hacer una pausa musical, Javiera, ¿te parece? Sí. Y continuamos con la conversación. Seguimos conversando sobre las razones de niños y niñas tras sus comportamientos, y para ello nos acompaña esta mañana de domingo en nuestro estudio Javiera Cruz, psicóloga del equipo de Fono Infancia, programa de Fundación Integra, y que forma parte del subsistema Chile Crece Contigo. Javiera, ¿hay alguna consecuencia en el desarrollo de las niñas, de los niños, si los adultos constantemente no están entendiendo las razones de por qué se sienten o se comportan de una forma determinada? Sí, lo que pasa es que todos nosotros, para poder reproducir una experiencia necesitamos vivirla. Para nosotros sentir que podemos controlar nuestras propias emociones, regularnos, necesitamos vivir la experiencia de ser regulados por otros también, que me ayuden a entender qué es lo que me pasa, a identificar mis emociones para yo luego poder tomar esa emoción, tomar esa rabia y decir, ¿qué hago? ¿Me tiro al suelo como el niño? ¿O puedo decir estoy enojado? ¿Puedo decir las otras alternativas? Pero eso solo puedo lograrlo si es que otro me lo dice. En este caso somos los adultos. Si nosotros ampliamos las alternativas, si le decimos lo que a ti te pasa, es que parece que estás enojado por lo que pasó. Lo que a ti te pasa es que parece que te entristeció que se muriera tu gatito. Si nosotros pudiésemos poner en palabras lo que los niños están sintiendo, en el fondo ayuda a los procesos de autorregulación para después y para poder entender y comprender las propias emociones. La Maca tiene una cara de preguntar muchas cosas. Sí, yo sigo pegada con esto de las atribuciones negativas, las intenciones y cómo en realidad a los niños se les dice o se les designa o se los indica con características que son más bien negativas o que son valoradas negativamente, porque a lo mejor son cosas que, o sea, insisto, son cosas que pasan, pero que las valoramos de una manera negativa, pero que si nosotros las valoramos de una manera distinta podrían ayudarnos, porque son cosas que realmente suceden. Sí. Y estaba pensando en cuando los niños se los cataloga como oposicionistas, ¿no? Y quería preguntarte si podrías ahondar en ese término y cómo distinguirlo entonces de esto de las inferencias negativas al comportamiento de los niños y niñas. Es que el oposicionismo en general está descrito y referido como el oponerse porque sí a una autoridad, porque sí. Y hay ciertas edades, más o menos los 2 años, donde surge esto de oponerse, pero no con un afán negativo, sino para reafirmar la propia autonomía. Los niños se dan cuenta en determinado momento que pueden decir que no a algunas cosas, que la otra persona es distinta a mí. Entonces puedo decir que no, y es más un ejercicio y un ensayo que a veces incluso es divertido para los adultos, que es un ensayo de que soy distinto. Y no solo es un ejercicio, un ensayo, sino que es algo necesario para la Necesario. subjetividad de ese niño, ¿no? Claro, exacto. Así uno se va construyendo también, ellos como niños. Que es súper distinto a esto no es maña o estas atribuciones que nosotros hacemos. Uh-huh. En el fondo, lo otro tiene que ver con un ejercicio en el desarrollo, un hito importante y necesario, como decía la Maca, y lo otro tiene que ver con cómo yo expreso mis emociones,
que ahí puede ser que haya ciertas dificultades, que no conozco otras maneras, que esta es la manera que conozco, que es un grito de ayuda, de por favor, adultos, entiéndanme para yo poder entenderme. Claro. Que eso, no sé si te contesta o andamos Sí, mal. sí, justamente quería profundizar en eso porque la gente tiende a utilizar este término, ¿no? Para referirse a los niños como niños oposicionistas y como si fuera algo que no debiera suceder. Y me interesa valorar lo importante que es el oposicionismo en el desarrollo de un niño y que es necesario para que ese niño pueda distinguirse del otro y no se aliene, ¿sí? Entonces es muy importante. Sí, está bien. Y poder distinguirlo también de que en otros momentos, no solo en esa etapa sucede, sino que en otros momentos también hay conductas de ser oposicionista ante lo que el otro me está Claro, imponiendo. pues, y después cuando porque- adultos no todos pensamos igual ni todos somos iguales. Exacto. ¿Ah? Pero nosotros sí podemos valorarlo. valorar. Ahora está valorado, pero si uno se pone oposicionista con el jefe no es valorado. ¿Ves? Entonces también tenemos esas contradicciones que ellos también son testigos de eso, lo que confunde, ¿no? Sí. No, y hay veces también que no es de oposicionista una autoridad, sino que también desde que uno no quiere hacer las cosas, pero no porque me esté oponiendo, sino porque de verdad no lo Tú, siento. Claro. Es que pensaba, en un ejemplo muy concreto, me acuerdo una mamá que no le comía al niño, entonces era como, pucha, es para oponerse, porfiado, pero resulta que almorzaba antes, entonces era que no quería comer porque no tenía ganas, pero era súper difícil, la mamá lo leía desde otro lugar. El término oposicionista yo siento que también estigmatiza mucho y es como que vuelve a cerrar, no hay nada que hacer porque es oposicionista. Claro. Y no ayuda, no abre. Oye, yo sé que no tienes una bola de cristal, Javiera, pero ¿tú ves a los niños del mañana, no, la palabra no es mejores, pero más empoderados de sus reacciones? ¿Ellos van a ser distintos a como éramos nosotros cuando chicos, a como son los niños de ahora? ¿El niño del mañana? Los niños de hoy día ya son distintos a los niños que fuimos nosotros. Son niños que son mucho más activos, que tienen una noción del mundo distinta, mucho más acceso a otras vías de comunicación. Yo creo que sin duda van a ser los niños del mañana diferentes, pero quizás lo importante es poder preocuparse por los niños de hoy día más que los del mañana. Claro. Y de qué mundo le vamos a ofrecer hoy día, cómo les vamos a explicar este mundo que es tan loco para ellos hoy día, desde la perspectiva de los niños. Bueno, antes de seguir con la conversación, queremos entregar también buenos consejos y recomendaciones para los padres en nuestro espacio que se llama Empápate, en la voz de Sergio Villanueva. Papá, las conductas de tu hijo o hija siempre tienen una razón. Los comportamientos responden a sus emociones, pensamientos, necesidades y herramientas de acuerdo a su desarrollo. Es importante que puedas tratar de comprender y empatizar con su conducta, considerando su punto de vista. Para ello es necesario que no le atribuyas intenciones negativas, como que lo hace por capricho, manipulación o para molestar. Piensa en lo que está sintiendo, viviendo, pensando y necesitando. Después de nuestro Empápate, que compartimos domingo a domingo con consejos, con recomendaciones para nuestros padres, seguimos conversando con Javiera Cruz, psicóloga del equipo de Fono Infancia, programa de Fundación Integra y que forma parte del subsistema Chile Crece Contigo. Maca. Sí, pensaba y escuchando este Empápate, ¿no? En estas atribuciones negativas que no hay que realizar, ¿no? Cómo también esto... Ya, es un consejo, ¿no? Pero muchas veces también tendemos a actuar reproduciendo también cuestiones que vivimos en nuestra infancia, Y que modelos nos marcaron de una u otra manera. que nos también. marcaron y que nosotros de alguna manera también queremos como no repetirlos, pero es algo que inevitablemente sucede. Y entonces, por un lado está este consejo, ¿no? De poder ponerse en el lugar del niño, intentar comprender qué es lo que le sucede, no tener atribuciones negativas previas, ¿no? Así como lo que hemos mencionado.
pero también ser conscientes de que tenemos una historia, de que vivimos una experiencia y que eso podría también, en ciertas circunstancias, porque la verdad, como tú lo decías también, Javiera, vivimos un día a día en que estamos cansados, en que tenemos trabajo, en que también uno viene con cierta carga y que llega a la casa. Tampoco somos una tabula rasa que llega a comprender a un niño con la más como, no sé, como toda la disposición del mundo. Lo ideal es que lo tengamos y que con este programa ayudemos a que la gente pueda actuar, ojalá sin tener estas interpretaciones previas, pero sabemos que también está nuestra historia. ¿Tú qué piensas de eso? Claro, y como puntualizar que es un poquito lo que veníamos hablando antes, que claro, no siempre vamos a estar siempre todo el tiempo igual de responsivos, igual de contenedores, igual de pacientes con los niños. El tema es como una lógica, como decíamos antes, una manera de pensar. Y desde la propia historia yo creo que influye harto en la crianza y es bueno estar consciente de nuestra propia historia, qué nos molestaba, qué no nos molestaba, pero sin que eso tampoco hacer una sobreconciencia, por decirlo así. Uh-huh. Hay veces que, por lo menos en mi experiencia, yo me he topado con papás, con adultos, con mamá, que es como que no quieren repetir nada y es como todo lo contrario, y ahí también dejamos de escuchar al niño, porque estamos tratando de no repetir la historia, hacerlo muy a la inversa, pero desde la perspectiva... ¿De lo que recibieron ellos de sus padres? Sí, pero de nuevo desde la perspectiva del adulto. Claro, están centrados en sí mismos más que en el niño. Claro, es la misma lógica al final, pero a la inversa. Entonces, papás que fueron, no sé, muy maltratados cuando pequeñitos, muy restrictivos, no quieren hacer lo mismo y resulta que no hay límites para los niños, crecen en libertad, espíritu libre, y que tampoco eso es bueno para los niños, porque se sienten confundidos, los niños necesitan sentir los límites, porque es contención, es seguridad, es saber lo que va a pasar. El tema es la lógica de atrás, que la lógica es que vamos a tener siempre al niño como nuestro primer foco, las necesidades de esos niños. Y en ese sentido cuidar esa sobreconciencia y para no dejar de escucharlo, porque ahí es donde se pierde un poquitito. No sé si la palabra es tranca, pero traemos todos, cada uno de nosotros, los que estamos aquí, de nuestros auditores, todos tenemos alguna tranca de niño, de niña, en el caso de ustedes, las mujeres. Claro, o sea, sí, sin duda, y se reproduce. ¿Qué nosotros esperamos de los niños? Tiene mucho que ver con lo que esperaron de nosotros o lo que nosotros quisimos de repente y queremos ver realizado en nuestros niños. Interesante eso que dices sí, tú, ¿no? O sea, el tema de las expectativas es un tema. Nos movemos en un mundo de qué nos espera. El mismo portarse bien o portarse mal también son expectativas de los otros. Tratamos en lo posible como seres humanos de ajustarnos a las expectativas, nos vamos creando expectativas de ciertas situaciones, cómo esperamos que reaccione el otro, cómo esperamos que reaccionen ciertas situaciones, ciertos contextos. Es parte de lo normal, ¿verdad? Pero no transformar esas expectativas en nuestra identidad o la esencia o lo que es ese niño. No sé si me explico, estoy como muy confusa. No, yo te comprendo y me parece súper importante porque justamente lo que ahí está es como esta cosa muy egocéntrica, ¿no? De poder cumplir con lo que yo deseo, con lo que yo quiero, y también veo lo mismo en el otro, y ese otro es un ser pequeño que en realidad está creciendo y que necesita su espacio para poder desarrollarse. Entonces me parece súper relevante también que mencionar el tema de las expectativas. Y quería preguntarte, cuando un adulto se ve un poco sobrepasado, siente que algo de esto es lo que le está sucediendo, ¿cómo podemos invitarlo a que llame, ¿no? a Fonoinfancia, y que sea apoyado también por ustedes, ¿no? Y el equipo? Sí, nosotros en el equipo de Fonoinfancia estamos súper disponibles a acoger todas las consultas, todas las inquietudes que hay respecto a la crianza, respecto al desarrollo de los niños. Somos un equipo que está compuesto de psicólogos, somos todos especialistas en infanto juvenil. Bueno, de cerca la recomendación, pero mis colegas son muy buenos profesionales. Y en el fondo estamos para eso, un servicio gratuito, el 800-200-818. Este es un desahogo mío, Sí. Aprendí harto con este programa yo, contigo, bueno, y con la Maca siempre. El niño es niño, y hay que tomarlo en cuenta, es fundamental eso, no tratarlo de repente como un adulto. Claro. El niño es niño en su calidad de niño, pero además no solo es niño así
extraño, sino que es un sujeto. Eso. Me gustó. Es un Eso sujeto mismo iba a de decir memoria, yo. de derechos, de sentimientos, emociones. Es un sujeto. Te queremos agradecer, Javiera, por acompañarnos esta mañana de domingo. Ya, muchas gracias. Javiera Cruz, psicóloga del equipo de Fonoinfancia, nos acompañó esta mañana de domingo. Hablamos de un tema muy interesante y del que todos aprendimos, los que estamos aquí, quienes nos sintonizan desde Arica hasta Punta Arenas. Maca, ¿cómo lo pasaste? Súper bien, me encantó tenerte aquí, Javiera, y que nos acompañaras en este programa, pero antes de terminar también les quiero dejar extendida la invitación para que envíen sus opiniones, las consultas, las dudas al correo electrónico de Creciendo Juntos, es creciendo@cooperativa.cl, o a través también del Facebook de Chile Crece Contigo. Y si quieren volver a escuchar este u otro de los programas de las distintas temporadas de Creciendo Juntos, lo pueden hacer en el minisitio del programa, que está disponible en www.cooperativa.cl, o también en el sitio de Chile Crece Contigo, que es www.crececontigo.gov.cl, y también los invito a utilizar el hashtag Creciendo Juntos y también el hashtag Crece Contigo para las preguntas que tengan a través del Twitter o del Facebook. Para ambas, que tengan un lindo domingo y una muy buena semana, la que empieza mañana. Felicidades. Y nosotros, felices de acompañarles, les dejamos la invitación para el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana. Hasta pronto.